Las velas llevaban ardiendo 3 horas. Sarah lo sabía porque las había contado. No las velas en sí, sino el goteo lento e inevitable de la cera por sus costados. La cera se acumulaba en gruesos anillos blancos en sus bases. Marcaba el tiempo como el agua marca la piedra. Lenta, irreversiblemente, sin piedad. Estaba de pie al fondo del salón de ceremonias. Miraba hacia el frente y pensaba en huir. Llevaba pensando en huir aproximadamente 6 meses, desde que su padre entró en el salón de su finca. Tenía la expresión que ponía cuando había decidido algo y se lo estaba informando en lugar de preguntárselo. Desde que dijo las palabras ceremonia de unión y su nombre en la misma frase, y ella comprendió con la claridad específica de una puerta que se cierra que la decisión ya estaba tomada. No huyó entonces. No había huido en los 6 meses transcurridos desde entonces. Ahora estaba haciendo cálculos. El salón de ceremonias de la manada de Ardenmore estaba lleno. 300 personas como mínimo. Todos ellos de las familias de lobos más poderosas de los territorios del norte. Vestían de etiqueta, con los rostros dispuestos en las expresiones particulares de quienes asisten a algo importante. El maestro de ceremonias estaba al frente con su pergamino, sus velas y sus antiguas e inalterables palabras. El candidato estaba en una fila a su izquierda. 7 alfas, cada uno de una casa con poder suficiente para que la alianza valiera la pena. 7 alfas. Su padre había estado muy complacido con el número. Sarah los había mirado en fila al comienzo de la ceremonia hacía 2 horas, y sintió que algo frío se le instalaba en el estómago. No porque alguno de ellos fuera necesariamente cruel, no porque alguno de ellos fuera objetable a primera vista, sino porque ninguno de ellos la había mirado como una persona mira a otra persona. La habían mirado como los hombres miran algo que están decidiendo si adquirir. Tenía 22 años y llevaba el tiempo suficiente adquiriendo cosas como para saber cómo era esa mirada. La ceremonia transcurría en su antiguo orden. La bendición de los linajes, la lectura de las casas, la presentación formal de cada candidato. Se recitaba su linaje, se enumeraban sus posesiones. Su fuerza era confirmada por la baja vibración colectiva que recorría la sala cuando se evaluaba el poder de un alfa. Algo propio de los lobos. Algo en el aire que ella podía sentir pero no nombrar. Podía sentirlo ahora. Cada alfa, por turno, había dado un paso al frente. Y algo en la sala había cambiado, reconociendo el poder, catalogándolo. Algunos cambios habían sido más grandes que otros. Lord Fenris, de los confines del este, había causado una onda pronunciada. Lord Calder, de los territorios de la montaña, había provocado algo más parecido a un silencio. Ella lo había observado todo y había pensado en la puerta del fondo del salón. Había pensado que si se iba ahora, antes de que comenzara la elección, podría cruzar esa puerta y llegar al pasillo antes de que nadie se diera cuenta. Había pensado que su padre nunca se lo perdonaría. Había pensado que su padre la perdonaría con el tiempo. Había pensado, ¿pero qué viene después? ¿A dónde vas cuando huyes de una ceremonia de unión en los territorios del norte en pleno invierno? ¿Cuál es el plan más allá de la puerta? No tenía un plan más allá de la puerta. Y entonces, el maestro de ceremonias dijo el nombre. Lo dijo como decía todos los nombres, formalmente, desde el pergamino, con la cadencia particular de las palabras antiguas en un salón antiguo. Pero la sala respondió de forma diferente. La sala no cambió, ni se silenció, ni vibró con la frecuencia específica que había sentido con los otros. La sala se quedó en silencio. No el silencio educado de un público atento, el otro tipo de silencio, el que había sentido en el salón de ceremonias antes de que comenzara el acto, el que se produce cuando algo con poder real entra en un espacio, y cada instinto de todos los presentes lo registra antes de que sus mentes se den cuenta. Se apartó de la puerta hacia la que había estado calculando distancias. Un hombre caminaba hacia el frente del salón. Era alto, más alto que cualquiera de los otros, más alto que el maestro de ceremonias, más alto que su padre, que era un hombre grande para cualquier estándar. Sus hombros eran enormes. Su complexión era de ese tipo específico que no habla de apariencia, sino de función. Un cuerpo forjado por años de uso real. Pelo oscuro, un poco demasiado largo,
sin peinado formal, una cicatriz a lo largo de la mandíbula. Vestía las ropas oscuras de los territorios del norte, sin ornamentación. Sin colores de la casa, sin añadidos ceremoniales. Sus ojos eran del color de un bosque en pleno invierno, oscuros, absolutamente quietos. Caminó hasta su posición y se detuvo. El silencio se mantuvo un momento más de lo debido. Luego se rompió en fragmentos, en susurros. Captó pedazos. Un nombre, Kale. El nombre de una casa que reconoció de la correspondencia de su padre. Siempre mencionado con cuidado. Siempre con una cualidad específica de respeto que su padre, que respetaba muy poco, reservaba para muy pocas cosas. Kale Dravath. Conocía ese nombre. Todos en los territorios del norte conocían ese nombre. Su padre no le había dicho que Kale Dravath era un candidato. Miró la puerta. Miró al hombre al frente del salón. Volvió a mirar la puerta. El maestro de ceremonias anunció el comienzo de la elección. Sarah se levantó las faldas y cruzó la puerta del fondo del salón. El pasillo fuera del salón de ceremonias estaba frío y vacío. Estaba iluminado por antorchas demasiado separadas entre sí. Dejaban largos tramos de sombra entre charcos de luz anaranjada. Sarah se movió rápidamente a través de él. No corría exactamente. Se movía como te mueves cuando has tomado una decisión y estás comprometido con ella. Pero todavía esperas en algún rincón oscuro de tu mente que nadie se dé cuenta. No sabía a dónde iba. Esto, reconoció, era un fallo importante en el plan. El plan había sido salir del salón. El plan no había avanzado más allá de ese punto. Porque había pasado 6 meses sin hacer el plan, basándose en que no iba a huir. Y entonces había visto a Kale Dravath entrar en una habitación y había sentido el silencio que lo siguió. Y algo dentro de ella, para lo que no tenía nombre, había tomado la decisión antes de que su mente terminara la frase. Giró a la izquierda al final del pasillo. Giró equivocado. Callejón sin salida. Un muro de piedra y una ventana estrecha que daba al patio de invierno de abajo. Allí la nieve había estado cayendo desde el mediodía y seguía cayendo ahora, suave e indiferente a los procedimientos de dentro. Se quedó junto a la ventana y pensó muy deprisa. La ceremonia continuaría. Su ausencia se notaría. ¿Cuándo exactamente? Dependía de si su padre la buscaba inmediatamente o esperaba a que comenzara la elección. Tenía quizás 10 minutos, posiblemente menos. La puerta al otro extremo del pasillo, más allá del giro a la izquierda, llevaría a las cocinas o a los establos exteriores. Había llegado por la entrada principal y había prestado atención a la distribución. Prestaba atención a la mayoría de las cosas, catalogando salidas. Era un hábito que había desarrollado de joven y que nunca había conseguido abandonar. Los establos exteriores. Un caballo en invierno, en la oscuridad, sin un lugar específico a donde ir, era una solución imperfecta. También era la única que tenía. Se apartó de la ventana. Él estaba de pie al final del pasillo. Ella no emitió ningún sonido. De esto, se sintió orgullosa después. De no haber gritado, ni tropezado, ni hecho nada de lo que hubiera tenido que avergonzarse. Simplemente dejó de moverse y lo miró. Y él le devolvió la mirada. La luz de la antorcha entre ellos proyectaba su larga sombra contra el muro de piedra tras él. Kale Dravath de cerca. Había pensado que la distancia del salón de ceremonias podría haber creado la impresión de tamaño y quietud. No había sido así. Era exactamente tan grande como había parecido desde el otro lado de la sala y exactamente igual de quieto. Y sus ojos oscuros de bosque invernal la miraban con una expresión que no pudo leer de inmediato. Dijo lo primero que se le ocurrió, que fue, «¿Cómo es que estás aquí?» «Me fui», dijo él. Su voz era grave y uniforme. No era la voz ceremonial de un hombre actuando en un salón, solo una voz. «¿Te fuiste?», dijo ella. «Sí», dijo él. Ella lo miró. «Fuiste el último nombre llamado. La ceremonia aún no había llegado a la elección». «No», asintió él. «Así que te fuiste antes de que empezara». «Sí». Ella procesó esto. «¿Por qué?» Él la miró por un momento. Su expresión no había cambiado. Esa quietud absoluta, la cualidad específica de un hombre que no malgasta movimientos ni expresiones en cosas que no los requieren. «Por la misma razón que tú», dijo.
El pasillo estaba muy silencioso. Fuera de la estrecha ventana, la nieve caía sin hacer ruido. «No sabes por qué me fui», dijo ella. «No», dijo él, «pero sé que te fuiste antes de la elección, lo que significa que hiciste el mismo cálculo que yo». Ella lo miró. «¿Qué cálculo?» «Que lo que fuera a pasar en ese salón», dijo él, «no era algo que ninguno de los dos quisiera». Ella le sostuvo la mirada. No fue fácil. Había algo en sus ojos que no era exactamente amenazante, pero era la cualidad específica de algo que no aparta la vista de las cosas. Y ella no estaba acostumbrada a que la miraran tan directamente. «No te conozco», dijo ella. «No», dijo él. «¿Eres Cale Dravath?» «Sí, lo eres», dijo ella con cuidado. «No eres alguien que mi padre me hubiera dicho que asistiría esta noche». Algo cambió en su expresión. No exactamente una expresión, más bien la sombra de una. «Tu padre y yo tenemos un acuerdo. Él entiende específicamente que no soy alguien con quien pueda arreglar cosas». Ella asimiló esto. «Entonces, ¿por qué estabas allí?», preguntó. Él guardó silencio por un momento. «Fui invitado», dijo. «Vine a ver qué se estaba arreglando». Hizo una pausa. «No tenía intención de quedarme». «Yo tampoco», dijo ella. El pasillo entre ellos mantuvo su silencio. De repente fue consciente de que estaba sola en un pasadizo de piedra, en un edificio lleno de gente que la buscaría muy pronto, con un hombre cuyo nombre era conocido en todos los territorios del norte por razones que no eran del todo cómodas, y que lo sensato, lo racional y considerado era encontrar los establos, un caballo y marcharse. También era consciente de que no se había movido. «Los establos», dijo. «Iba a los establos por el pasillo de la izquierda». Él dijo. «Sí, primero va a las cocinas. Hay una ruta más corta». Ella lo miró. «Por el pasaje este», dijo él, «detrás de mí». Ella miró el pasillo detrás de él. La dirección que no había tomado, la que no conocía. Lo miró. «¿Te ofreces a mostrarme la salida?», dijo. «Sí», dijo él. «¿Por qué?» Él le sostuvo la mirada firmemente. «Porque», dijo, «tomaste la decisión correcta ahí dentro. Y la decisión correcta merece la ruta más corta». Se quedó en el frío pasillo y miró al alfa más peligroso de los territorios del norte, quien aparentemente también había abandonado una ceremonia de unión y ahora se ofrecía a ayudarla a encontrar los establos. Y pensó, «Esto es, o lo mejor que me ha pasado nunca, o lo peor». Pensó que quizás aún no podía notar la diferencia. «Muéstrame», dijo. Él se giró. Ella lo siguió. Y detrás de ellos, en el salón de ceremonias que ambos habían abandonado, alguien finalmente se había dado cuenta de que se habían ido. El pasaje este era estrecho y frío. Olía a piedra antigua y a invierno. Él se movió a través de él sin dudar, lo que significaba que conocía el edificio. Ella archivó esto como archivaba todo, en silencio, para más tarde. Él no era de Ardinmore, no había estado aquí en calidad oficial antes de esta noche, hasta donde ella sabía, lo que significaba que había llegado temprano, o que había venido antes, o que simplemente era el tipo de persona que aprende la distribución de un lugar antes de necesitar abandonarlo. Pensó que probablemente era lo último. No hablaron en el pasaje, no había razón para hacerlo. Era lo suficientemente estrecho como para que una conversación hubiera requerido alzar la voz contra la piedra. Y ella tenía la sensación de que él no era alguien que alzara la voz sin motivo. Se concentró en el sonido de sus propios pasos, en la colocación de sus pies en la oscuridad entre las escasas antorchas, en no pensar en lo que estaba sucediendo en el salón detrás de ellos, en no pensar en la cara de su padre cuando se diera cuenta. Salieron por una puerta baja al pasillo exterior del ala este, y desde allí el olor a establo fue inmediato. Heno y caballo, y el aire frío de la noche entrando por debajo de la gran puerta exterior al fondo. Había acertado con la distribución. Simplemente había girado en la dirección equivocada. «¿Cómo conocías el edificio?», preguntó cuando salieron del pasaje. Él la miró de reojo mientras caminaban. «Llegué temprano, antes de la ceremonia». «Sí, para aprender las salidas», dijo ella. Él la miró entonces brevemente. Algo que no era exactamente una mirada de sorpresa. Más bien la atención específica de alguien que ha dicho algo y ha sido entendido correctamente. «Entre otras razones», dijo,
Llegaron a la puerta del establo. Él la abrió de un empujón y el frío la golpeó de verdad por primera vez. No el frío controlado de los pasillos de piedra, sino el frío abierto y honesto de una noche de invierno, con la nieve todavía cayendo en el patio de más allá. Los establos estaban adosados al muro exterior. Estaban cálidos con el calor de los caballos, iluminados por faroles colgantes. Había quizás una docena de caballos en los estables. El suyo no estaba entre ellos. Había llegado con el grupo de su padre, lo que significaba que los caballos eran de él y no de ella para llevárselos. Se quedó en la entrada de los establos y recalculó. Sin caballo, dijo, sobre todo para sí misma. No, dijo él. Ella pensó, a pie en la nieve, sin abrigo. Había dejado su abrigo en el salón de ceremonias para poder salir rápidamente. En pleno invierno en los territorios del norte. Empezó a hacer cálculos sobre esto, y los números no eran buenos. Mi caballo está aquí, dijo él. Ella lo miró. Su expresión era neutra. No estaba ofreciendo, estaba declarando un hecho y dejándole la inferencia a ella. Lo que, pensó, decía algo sobre él, que te ponía la información delante y te dejaba tomar la decisión en lugar de imponértela. Un caballo, dijo ella. Sí. Entre dos personas. Sí. En una tormenta de nieve. Todavía no es una tormenta, dijo él. Es una nevada intensa. Hay una diferencia. Ella miró hacia el patio, donde la nieve caía con la densidad específica de algo que pretendía continuar. ¿A dónde vas?, preguntó. Al norte, dijo él. El norte es una zona muy grande. Mi finca, dijo. 4 horas con buen tiempo. ¿Más esta noche? Ella lo miró fijamente. Estás sugiriendo que vaya contigo. Estoy sugiriendo, dijo él, que tienes 3 opciones. Puedes volver adentro. Puedes intentar caminar en eso. Asintió hacia el patio, sin abrigo. O puedes venir conmigo. Oyó en algún lugar detrás de ellos, dentro del edificio, el sonido de puertas abriéndose. Voces. La voz de su padre con la cualidad específica que adquiría cuando estaba disgustado y se movía rápidamente. Miró a Cale. Iré contigo, dijo. Él ensilló su caballo con una velocidad eficiente y practicada. Sin movimientos desperdiciados, sin pasos innecesarios. Ella lo observó trabajar y pensó que era un hombre que llevaba mucho tiempo haciendo las cosas por sí mismo. No alguien que esperaba que otros hicieran las cosas por él. No alguien que tenía gente para esto. Sacó el caballo, montó y la miró desde una altura considerable. Le tendió la mano. Ella la tomó. Él la subió delante de él con un solo movimiento sin esfuerzo. Ella no pesaba nada para él. Podía notarlo, como se nota cuando alguien tiene cuidado con la fuerza, en lugar de simplemente tenerla. Y su brazo la rodeó para tomar las riendas, y salieron por la puerta del establo hacia la nieve. Detrás de ellos oyó abrirse la puerta exterior del ala este. No miró hacia atrás, miró hacia adelante, hacia la oscuridad y la nieve y el norte, y pensó en la ceremonia de unión en el salón iluminado detrás de ella, y en los 7 alfas en fila, y en la cara de su padre, y en la decisión que había tomado antes de haber terminado de tomarla. Pensó, no conozco a este hombre. Pensó, sé que él también se fue. Pensó, por ahora, eso es suficiente. La nieve los envolvió. Las luces de Ardinmore quedaron atrás. Y en el silencio de la noche de invierno, avanzando hacia el norte en un solo caballo, ninguno de los dos habló. Pero el silencio tenía una cualidad diferente al silencio del pasillo. No era tenso ni cauteloso. Eran simplemente 2 personas en la misma dirección, sin saber aún lo que eso significaba. En una hora tenía frío. Sabía que tendría frío. Había tomado la decisión sabiendo que no tenía abrigo y que el invierno del norte no era algo negociable. Había calculado que el frío era manejable en comparación con las otras opciones y se había mantenido firme en su cálculo. El cálculo no había tenido en cuenta del todo 4 horas. No dijo nada al respecto. No era el tipo de persona que se queja de la incomodidad. Si la incomodidad era algo que había elegido con toda la información. Se mantuvo erguida sobre el caballo y observó la nieve caer entre los oscuros pinos a ambos lados del camino.
Respiró de manera constante y no tembló más de lo que pudo evitar. Él se dio cuenta de todos modos. Supo el momento en que se dio cuenta, porque el brazo que la rodeaba, que había sido algo funcional para sujetar las riendas y mantener la posición, se movió. No de forma dramática, no hizo ningún anuncio, simplemente ajustó el ángulo y la atrajo ligeramente hacia atrás. La diferencia de calor fue inmediata y significativa, porque ella era consciente de esto como un hecho, no una observación que estuviera haciendo con ningún interés personal, muy cálido. El calor específico de alguien cuyo cuerpo funciona a una temperatura diferente. Algo de alfas, lo sabía. Los lobos tenían una temperatura más alta que los demás. Ella no dijo gracias. Él no dijo de nada. El ajuste se hizo y se reconoció de la manera particular en que dos personas reconocen cosas que ambos fingen no estar reconociendo. Cabalgaron en silencio durante otra media hora. Luego él dijo sin preámbulos, «Háblame de la ceremonia». Ella miró el oscuro camino que tenían por delante. «¿Qué quieres saber? ¿Tu padre la organizó?» «Sí, sin tu preferencia». Ella consideró la palabra. «Me consultó», dijo, en el sentido de que me dijo lo que estaba pasando, y no me negué de inmediato. «¿Por qué no te negaste de inmediato?» Ella guardó silencio por un momento. No era el tipo de pregunta que esperaba, no porque fuera inapropiada, sino porque era directa y asumía que tenía una razón, en lugar de asumir que simplemente era obediente, que era lo que la mayoría de la gente asumía. «Porque», dijo, «la negativa tiene un coste». Estaba calculando si el coste de negarme era menor que el coste de asistir. Y entonces vi la lista de candidatos y recalculé. Una pausa. Mi nombre no estaba en la lista que tu padre te mostró. Lo dijo como una afirmación, no como una pregunta. «No», dijo ella. Él sabía que no estaría de acuerdo con el arreglo. Cale dijo, «Añadió mi nombre sin consultarme. Vine para dejar claro que eso no era aceptable». Ella asimiló esto. «¿Asistiendo? Asistiendo y marchándome», dijo él. «El mensaje es más claro de esa manera». Ella pensó en eso. «Esa es una forma muy particular de enviar un mensaje. Encuentro que los mensajes particulares son más efectivos que los generales», dijo él. Los árboles se ralearon brevemente y pudo ver el cielo, pesado de nubes. La nieve venía de algún lugar profundo en él. No se veían estrellas. Pensó en el salón de ceremonias y los 7 alfas y las antiguas palabras de la elección. Y pensó en el frío específico de darse cuenta de que ninguno de esos hombres la había mirado como si tuviera preferencias que valiera la pena tener en cuenta. «El que habrían elegido para mí», dijo. Tampoco era una pregunta. «Lord Calder», dijo él. «Sabes que sé cómo funcionan estos arreglos», dijo. «Las posesiones de tu padre limitan con los territorios de la montaña. La alianza de Calder cierra esa frontera y añade el paso». Hizo una pausa. «Es una elección lógica para mi padre», dijo ella. «Sí», dijo él, «para tu padre». Ella observó la nieve. «¿Es un mal hombre?», preguntó. Se refería a Calder. Cale guardó silencio por un momento, lo que ella interpretó como que estaba respondiendo honestamente en lugar de rápidamente. «No es cruel», dijo. «Tampoco es alguien que piense en una compañera como algo más que un activo estratégico». Ella no dijo nada. «Habrías estado cómoda», dijo Cale. «E invisible». Las palabras aterrizaron silenciosa y precisamente como lo hacen las cosas verdaderas. «Sí», dijo ella. El camino se curvó hacia el norte y los árboles se espesaron de nuevo. La nieve cayó más fuerte durante unos minutos antes de amainar. Podía sentir el cambio en su respiración contra su espalda, algo que no era exactamente alerta, pero que estaba cerca. La cualidad específica de un gran depredador moviéndose por su territorio con una baja y constante conciencia de todo lo que lo rodea. «¿Conoces esta zona?», dijo ella. «Sí». «¿La recorres a menudo?». «A veces de noche», dijo él, «cuando necesito pensar». Esto la sorprendió lo suficiente como para que casi se girara a mirarlo. Se contuvo. «Solo», dijo él. Ella pensó en eso. El alfa más peligroso de los territorios del norte, cabalgando solo por la nieve de noche para pensar. No encajaba con la imagen que le habían dado de él.
Las cosas que le habían contado sobre él eran que era peligroso, intransigente, no alguien con quien su padre pudiera arreglar cosas, un hombre que controlaba la frontera norte y la había mantenido, según todos los relatos, con la eficiencia específica de alguien que no deja las cosas sin terminar. No le habían dicho que cabalgaba solo en la nieve para pensar. ¿En qué piensas?, preguntó, y luego se oyó a sí misma preguntarlo, y se preguntó si eso era demasiado. Él no respondió de inmediato. El caballo se movía por la nieve con pasos firmes y practicados, el sonido amortiguado y suave. Principalmente, dijo, en lo que hay que hacer. ¿Y esta noche? Una pausa. Esta noche, dijo, es diferente. Ella sintió la verdad de eso en la forma en que lo dijo. Simple, sin defensas. La forma en que una persona dice algo verdadero cuando ha decidido no andarse con rodeos. No preguntó qué era diferente. Creyó saberlo. Creyó que podría ser lo mismo que era diferente para ella. La sensación específica de haber tomado una decisión que era incorrecta según todas las medidas prácticas. Y correcta de una manera más profunda que aún no podía nombrar. Mantuvo ese sentimiento en su pecho, en silencio, en el frío, la nieve y la oscuridad. Y no lo examinó demasiado de cerca. Todavía no. La finca apareció entre los árboles a la segunda hora pasada la medianoche. Era más grande de lo que había esperado. No una casa señorial, sino algo más antiguo, construido con la piedra oscura de los territorios del norte. Sin la ornamentación formal de las posesiones del sur a las que estaba acostumbrada. Sin puertas decorativas, sin un acceso cuidado, solo piedra y madera y el aspecto específico e intransigente de un lugar que había sido construido para durar en lugar de para impresionar. Luces en las ventanas inferiores. Alguien lo había estado esperando. Entraron por la puerta exterior y un hombre apareció del establo, mayor, sin prisas, con la economía de movimientos de alguien que había estado haciendo esto durante muchos años. Tomó el caballo sin comentarios y no miró a Sara con ninguna curiosidad particular, lo cual ella agradeció. Kayleigh desmontó y la ayudó a bajar con la misma fuerza eficiente y cuidadosa de antes. Aterrizó en la nieve y sus piernas, que habían mantenido la posición durante 4 horas, tardaron un breve momento en registrar el cambio. No tropezó. Fue un logro. Adentro, dijo él, no con dureza. El vestíbulo de entrada tenía el suelo de piedra y estaba iluminado por el fuego. Un gran hogar en la pared del fondo enviaba calor por toda la habitación. Una mujer apareció del pasillo de la izquierda. De mediana edad, eficiente, con el aspecto de alguien que gestiona cosas y rara vez se sorprende por algo. Miró a Sarah, miró a Callie. No dijo nada, lo que Sarah empezaba a entender que era el estilo de comunicación de todos en este edificio. Una habitación, dijo Cale, y algo caliente. La mujer asintió y desapareció. Sarah se quedó en el vestíbulo y miró a su alrededor. Las paredes de piedra, los muebles prácticos, la ausencia de cualquier cosa decorativa que no sirviera también para una función. Mapas en las paredes, buenos. Podía ver incluso desde aquí que eran detallados, anotados, muy usados. «¿Tu finca?», dijo ella. «Sí», dijo él. «¿Vives aquí solo?». Él la miró brevemente. «Sí». Mela asintió lentamente, absorbiendo la habitación. Había algo en la calidad del lugar. No era frío, ni poco acogedor, sino la atmósfera específica de un lugar que había sido organizado en torno a la forma particular de existir de una persona en el mundo. Todo a cierta altura, todo a cierto alcance. El fuego encendido de una manera específica. «Siéntate», dijo él. Ella se sentó en la silla más cercana al fuego. Sus manos, se dio cuenta, habían estado frías durante tanto tiempo que había dejado de notarlas. Las acercó al calor y sintió el lento e incómodo retorno de la sensación. Él desapareció brevemente y regresó sin su abrigo, llevando algo. Ella miró y era una manta, de lana gruesa, del tipo hecho para inviernos de verdad en lugar de para la estética. Se la tendió. Ella la tomó. Se la envolvió alrededor de los hombros y pensó, «Esta es la segunda vez esta noche que hace algo por mi calor sin comentarios ni anuncios».
Gracias, dijo ella. Él se sentó en la silla frente a ella, inclinado hacia adelante con los codos en las rodillas. La miró con esos ojos oscuros y quietos y dijo, «Dime qué vas a hacer». Ella lo miró. «Has abandonado la ceremonia», dijo él. «Tu padre ya lo sabrá. Por la mañana, el acuerdo se romperá formalmente». Le sostuvo la mirada firmemente. ¿Qué viene después de eso? Ella había estado sin pensar en esto durante 4 horas de frío y nieve. Ahora pensó en ello. «Mi padre tiene 3 opciones», dijo. «Acepta el acuerdo roto y renegocia sin mí, lo que daña su posición con las casas del norte, pero deja intactas sus otras posesiones. Intenta forzar un nuevo acuerdo, lo que requiere mi cooperación, que no tendrá, o acepta que el acuerdo ha terminado y redirige su estrategia por completo. Y tú», dijo Cale, «no tu padre, tú». Ella miró el fuego. «Tengo la finca de mi madre», dijo, «en los confines del este. Pequeña, sin importancia política. Me la dejó a mí, no a mi padre. Nunca ha podido tocarla. ¿Podrías ir allí?» «Sí», dijo ella. «¿Lo harás?» Ella le dio vueltas a la pregunta. «Probablemente», dijo, «con el tiempo». Hizo una pausa. «Necesitaría llegar allí sin pasar primero por mi padre». «Eso se puede arreglar», dijo él, en el tono de alguien para quien la mayoría de las cosas prácticas se podían arreglar. Ella lo miró. «¿Por qué me estás ayudando?» Él le sostuvo la mirada. «No lo hago de forma altruista», dijo. «Quiero ser claro al respecto». «Entonces, ¿por qué?» Él guardó silencio por un momento. No el silencio de alguien que evita la pregunta, sino el de alguien que tiene una respuesta y está decidiendo cómo decirla. «Porque vine a Ardenmore esta noche», dijo, «y entré en un salón lleno de gente, arreglando la vida de otras personas sin preguntarles, y salí de él. Y tú hiciste lo mismo al mismo tiempo». Hizo una pausa. «Encuentro eso significativo». «¿Coincidencia?», dijo ella. «No creo en las coincidencias», dijo él. Ella lo miró durante un largo momento. El fuego era cálido. La manta era pesada. Afuera, la nieve seguía cayendo y la noche del norte era oscura y enorme. Y el salón de ceremonias de Ardenmore estaba a 4 horas al sur de aquí. «No me conoces», dijo ella. «No», dijo él. «Podría ser cualquiera». «Podrías», asintió él. «Podría ser exactamente el tipo de persona que no deberías haber traído a tu casa». Algo cambió en su expresión, apenas. El más leve atisbo de algo. «Podrías», dijo, «pero no lo eres». Ella lo estudió. «¿Cómo lo sabes?» «Porque», dijo él, «alguien que fuera el tipo de persona equivocada no me habría preguntado por qué la estaba ayudando. Simplemente habría aceptado la ayuda y la habría utilizado». Ella le sostuvo la mirada. Él le devolvió la suya. Afuera, la nieve caía. Durmió. Esto la sorprendió. No había esperado dormir. Había esperado yacer en la habitación desconocida, con los sonidos desconocidos de una casa desconocida, y pasar las horas restantes de la noche haciendo cálculos. En cambio, se durmió a los pocos minutos de que la mujer le mostrara la habitación. Era sencilla y cálida, con un fuego bien encendido y una cama con el tipo de mantas pesadas que anunciaban su intención de mantenerte en ellas. Se despertó con la luz gris de la mañana y el olor a humo de leña, y de algún lugar de abajo, a comida. Se quedó quieta un momento y dejó que la noche anterior se recompusiera. Había abandonado una ceremonia de unión. Había seguido a un casi extraño por un pasadizo de piedra, y había cabalgado 4 horas hacia el norte en una tormenta de nieve en un solo caballo. Estaba en la casa de Cale Dravath, quien según la reputación era el alfa más peligroso de los territorios del norte, y quien le había dado una manta y una silla junto al fuego, y le había preguntado qué iba a hacer sin decirle qué debía hacer. Pensó en esa última parte. Había pasado 22 años rodeada de gente que le decía lo que debía hacer. Su padre con sus arreglos, sus estrategias y su cuidadosa gestión de cada elección que ella pudiera hacer antes de que pudiera hacerla ella misma. Los tutores que le habían enseñado todo lo que necesitaba saber para ser una pieza útil en una alianza. Y nada de lo que podría haber necesitado saber para ser una persona.
La ceremonia con sus palabras antiguas y su fila de candidatos, y su absoluta suposición de que la elección ocurriría y ella la aceptaría. Ni una sola persona en su memoria se había sentado frente a ella y le había dicho, ¿qué vas a hacer? Se levantó. Encontró en la silla junto a la puerta su vestido de la noche anterior, limpio, planchado, devuelto sin comentarios. Se vistió y bajó. La cocina estaba en la parte trasera de la casa. La encontró siguiendo el olor. La misma mujer de la noche anterior estaba allí. Se movía entre el fuego y la larga mesa, con la eficiencia de alguien que había estado haciendo esto durante 30 años y no requería instrucciones. Sarah se quedó en la puerta. La mujer la miró. «Siéntate», dijo, lo que parecía ser la principal forma de hospitalidad de la finca. Sarah se sentó. Apareció comida, buena comida, pan que todavía estaba caliente, algo con huevos, té fuerte. Comió con el apetito de alguien que había cabalgado 4 horas en el frío y luego dormido 10 horas, y que, se estaba dando cuenta, no había comido desde la tarde anterior. No vio a Cale. Le preguntó a la mujer, cuyo nombre era Dora, dónde estaba. «En el patio», dijo Dora, en el tono de alguien para quien esa era siempre la respuesta. El patio era el campo de entrenamiento en el lado este de la finca. Lo encontró saliendo por la puerta trasera y siguiendo los sonidos. Dobló la esquina del edificio y se detuvo. Él estaba practicando formas de combate, solo, en el frío, con el tipo de atención enfocada y absoluta que hacía que observarlo se sintiera casi como una intrusión. Llevaba ropa sencilla, sin abrigo a pesar del frío. Se movía con una fluidez que no correspondía con la impresión que sugería su tamaño. Había pensado que era grande, y era grande, pero había asumido incorrectamente que grande significaba lento. No era lento. Se movía como se mueve el agua, con una eficiencia completa, sin desperdiciar nada, todo yendo a donde debía ir. Se quedó de pie y observó, y no se anunció porque no estaba segura de si debía interrumpir. Él se detuvo. «No tienes que quedarte en la esquina», dijo sin girarse. Ella rodeó la esquina como es debido. No quería interrumpir. «No lo hiciste», dijo él. Se giró y la miró. Su rostro estaba sereno por el aire frío y el ejercicio, y había una cualidad en su expresión que no había visto la noche anterior. Algo ligeramente más abierto, menos controlado. El aspecto específico de una persona que acaba de pasar 1 hora haciendo algo que no requería nada de ella socialmente. «¿Cuánto tiempo llevas aquí fuera?», preguntó ella. «Desde antes del amanecer», dijo él. «Todas las mañanas». «Sí». Ella pensó en la forma en que se había movido. Las formas repetidas hasta que no eran formas en absoluto, sino simplemente la forma en que su cuerpo sabía ser. Pensó en 7 años de eso, o 10, o el tiempo que hubiera sido. Todas las mañanas, solo, en el frío. «Entra», dijo ella. «Hay comida». Él la miró brevemente. Tuvo de nuevo la impresión de un hombre que es entendido correctamente en lugar de ser manejado. «Sí», dijo él. Entraron. Él comió con la misma eficiencia con la que hacía todo lo demás, y ella se sentó frente a Jim en la mesa de la cocina, y pensó que esta era la mañana más inusual que había tenido en 22 años. Y también, extrañamente, una de las más cómodas. «Mi padre ya habrá enviado a alguien al norte», dijo ella. «Sí», dijo él. «Vendrá a ti primero», dijo ella. «Por la conexión». «Vendrá a mi finca primero», dijo él, «porque es la posesión del norte más cercana. Si vendrá a mí específicamente, depende de lo que sepa». Dejó su taza. «No sabe que estás aquí. Lo adivinará. Lo considerará», dijo Cale, «y decidirá que no. No soy alguien a quien él asumiría que simplemente invitaría a mi casa». Ella lo miró. Normalmente tendría razón. Algo en su expresión cambió. «Sí», dijo. «Normalmente». La cocina estaba cálida. Dora se había ido a algún lugar en la parte trasera de la casa. Afuera, la nieve había parado y la luz de invierno entraba por la ventana, pálida y clara. Sarah sostuvo su té y miró al hombre frente a ella y pensó en «normalmente». Pasaron 3 días. No había tenido la intención de quedarse 3 días. Había tenido la intención de quedarse una noche y luego hacer arreglos para la finca del este.
Ese era el plan, el curso de acción sensato y lógico. Tenía el plan claramente en su mente la primera mañana, la segunda mañana y la tercera mañana, y en cada una de esas mañanas sucedía algo que no era exactamente el plan. El primer día llegó un mensajero del sur, no el mensajero de su padre, conocía la librea de su padre. Este era de una de las casas del norte, dirigido a Cale. Él lo leyó con su quietud habitual y luego dijo sin levantar la vista: Calder se ha retirado formalmente del acuerdo de la ceremonia. Ella lo miró. ¿Qué significa eso para mi padre? Significa que el acuerdo ha terminado, dijo. Formalmente. No hay nada a lo que volver. Ella asimiló esto. ¿Y los otros candidatos? Seguirán el ejemplo de Calder, dijo. Él es la casa más importante. Cuando él se retira, los demás se reajustan. Ella pensó en esto por un momento. Mi padre estará furioso. Sí, dijo él. Me culpará a mí. Sí, dijo él. Y luego, tras una pausa, también se equivocará. Ella lo miró. Tu marcha no terminó el acuerdo, dijo él. El acuerdo ya estaba mal. Tu marcha lo hizo visible. Le sostuvo la mirada. Hey, una diferencia. El segundo día, encontró la biblioteca. No era una biblioteca grande para los estándares de las fincas del sur a las que estaba acostumbrada. Pero era una de verdad, no decorativa, no montada para aparentar. Los libros estaban usados. Sus lomos estaban agrietados, sus páginas marcadas. Algunos de ellos anotados con una letra que reconoció de los mapas del vestíbulo. Se quedó en la biblioteca durante mucho tiempo y miró los títulos. Y aprendió cosas sobre Cale Dravath que nadie en los territorios del norte le había contado. Había leído todo sobre los tratados de las manadas, todos ellos, remontándose a 4 generaciones. Había leído las historias de los territorios fronterizos. Notó con una extraña sensación en el pecho, 3 libros sobre la gestión de fincas en los confines del este, la región donde estaba la finca de su madre. Todavía estaba en la biblioteca cuando él apareció en la puerta. La encontraste, dijo. Los libros de los confines del este, dijo ella. Él miró el estante frente al que ella estaba. Gestiono posesiones en el territorio limítrofe, dijo. Es relevante. Los 3, dijo ella. Él le sostuvo la mirada. Los confines del este están poco estudiados, dijo con cuidado. La mayoría de las casas del norte no le prestan suficiente atención. Ella lo miró por un momento. ¿Cuándo leíste estos?, preguntó. Él guardó silencio. Cale, dijo ella. Recientemente, dijo él. Ella se volvió hacia el estante, pasó el dedo por los lomos y pensó en un hombre cabalgando solo en la nieve de noche para pensar, y en las cosas en las que pensaba, y en los libros que leía recientemente. Pensó en los confines del este y en la finca de su madre, y en la forma cuidadosa y no anunciada en que una persona presta atención a algo que aún no está lista para nombrar. Ella no dijo nada, él tampoco. Volvieron al vestíbulo, y ella se sentó junto al fuego, y él se sentó frente a ella, y hablaron de los territorios del norte, de las historias de las manadas, de las disputas fronterizas que llevaban 30 años, y de los puntos específicos de contención sobre los que todos discutían y nadie resolvía. Ella había leído lo suficiente y prestado suficiente atención en 22 años de ser gestionada hacia la utilidad como para tener opiniones sobre la mayoría de ello. Las ofreció sin suavizarlas. Él no estuvo de acuerdo con 2 de ellas, específicamente, con razones. Ella reconsideró una de sus posiciones y mantuvo la otra. Él aceptó ambas sin requerir que cambiara de opinión. Al tercer día se despertó y pensó, debería irme. Y luego pensó, no quiero. No había querido algo para sí misma, e intentó recordar la última vez que había querido algo que fuera solo para ella, y no pudo encontrar la fecha. Hacía demasiado tiempo. La finca de su madre había sido su herencia, pero también había sido su estrategia, su salida, su solución práctica. Nunca se había permitido querer algo simplemente porque lo quería. Se sentó en la madrugada con el fuego encendido. Y pensó en la sensación específica de sentarse frente a alguien y que no estuvieran de acuerdo contigo, y reconsiderar y mantenerse firme y ser aceptada en ambos casos. Pensó en los libros sobre los confines del este,
Pensó en la pregunta, ¿qué vas a hacer? Pensó, todavía no lo sé. Y por primera vez en 22 años, no saber no se sintió como un fracaso. Se sintió como una puerta dejada abierta a propósito. Bajó las escaleras. Él ya estaba en la cocina. Levantó la vista cuando ella entró, y había algo en su expresión esa mañana. Esa apertura particular que había visto en el campo de entrenamiento. La mirada de una persona que aún no se había puesto de nuevo por completo su máscara de autocontrol. He estado pensando, dijo ella. Yo también, dijo él. Se miraron a través de la mesa de la cocina con la luz de invierno entrando por la ventana. Y Sara pensó, esto es lo que pasa cuando huyes de algo. A veces corres directamente hacia el lugar donde se suponía que debías estar. No dijo esto en voz alta. Se sentó. Dora le puso té delante. Háblame de la disputa fronteriza de los confines del este, dijo. La específica, la discusión de 30 años. Él se lo contó. Ella escuchó. Le rebatió dos cosas. Él reconsideró una de ellas. Afuera, el invierno del norte era claro y frío y absolutamente indiferente a lo que estaba sucediendo en una mesa de cocina dentro de una finca de piedra, que eran dos personas aprendiendo la una de la otra, de la forma en que se aprenden las cosas que vale la pena saber. Lentamente, con atención, sin pretender que era más simple de lo que era. Su padre llegó al cuarto día. Oyó los caballos antes de ver a nadie. Ese sonido específico de un grupo moviéndose con un propósito, en lugar de por ocio. La cualidad de urgencia en los cascos, incluso amortiguados por la nieve. Estaba en la biblioteca cuando Dora apareció en la puerta con una expresión que comunicaba todo sin palabras. Y Sara dejó su libro y se levantó. Encontró a Cale en el vestíbulo. Ya estaba de pie junto a la puerta, lo que le dijo que había oído los caballos antes que ella, lo cual no era sorprendente. Su expresión era su habitual quietud controlada, pero en 4 días había aprendido a leer sus matices, y los matices decían algo que ella habría llamado listo. No tienes que estar aquí para esto, dijo él. Lo sé, dijo ella. Me quedo. Él la miró por un momento y luego algo en su rostro, no una sonrisa, todavía no, pero la forma de algo adyacente se movió. Su padre entró por la puerta. Era un hombre grande. Su padre no era tan grande como Cale, pero lo suficientemente grande como para llenar una habitación, lo que siempre había usado deliberadamente. Entró con 2 de sus hombres detrás de él y la energía específica de alguien que había pasado 4 horas a caballo y estaba dirigiendo esa incomodidad hacia afuera. Miró a Sara. Ella le sostuvo la mirada. Miró a Cale. Cale le sostuvo la mirada sin hablar. Sara, dijo su padre. Padre, dijo ella. Volverás a casa, dijo él. No estaba formulado como una petición. No, dijo ella. El vestíbulo estaba en silencio. El fuego ardía. Afuera, los hombres de su padre se sacudían la nieve de las botas en el patio. La mandíbula de su padre se tensó. Miró a Cale con la expresión de un hombre que había decidido dónde se distribuía la culpa. Tú la trajiste aquí. Ella vino aquí, dijo Cale. Su voz era uniforme. Hay una diferencia. Tiene 22 años y tomó una decisión. Cale dijo, que no estés de acuerdo con ella son cosas separadas. El rostro de su padre cambió. Lo había visto cambiar de esta manera antes. El cambio específico cuando alguien lo desafiaba directamente sin inmutarse. No estaba acostumbrado a ello. Lo procesó por un momento. El acuerdo, comenzó, se acabó. Ella dijo que lo miró. Calder se retiró, dijo. Los otros lo siguieron. No hay acuerdo. Le sostuvo la mirada. Y si lo hubiera, no volvería a él. Sara, su voz había cambiado. Menos ira, más algo debajo de la ira. Conocía este registro también. Era el que significaba que estaba genuinamente inseguro, genuinamente inquieto, y estaba tratando de no mostrarlo. No entiendes lo que has hecho. Entiendo exactamente lo que he hecho, dijo ella. Las alianzas eran tus alianzas, dijo, no las mías. Mantuvo la voz firme. Había planeado este momento en abstracto durante 6 meses. Y vivirlo era diferente a planearlo. Más difícil y más firme al mismo tiempo. Has pasado 22 años haciendo arreglos en mi nombre sin preguntarme.
Te digo ahora que haré mis propios arreglos. Él la miró fijamente. La finca de mi madre, dijo. Es mía. Siempre has sabido que era mía. Voy a ir allí, a gestionarla y a tomar decisiones sobre mi propia vida. Hizo una pausa. Preferiría hacerlo con tu apoyo, pero lo haré sin él si es necesario. El vestíbulo mantuvo su silencio. Su padre la miró durante mucho tiempo. Ella lo observó, al hombre grande que había tomado cada decisión en su mundo, desde que tuvo edad, para que se tomaran decisiones sobre ella. Y pensó en lo que él había querido para ella. Y pensó en cómo se ve el querer algo para alguien desde fuera, y se mantuvo firme. Miró a Cale. ¿Y él? Dijo. ¿Qué es él en esto? Cale no dijo nada. Sarah miró a su padre. Esa, dijo, no es una pregunta que te corresponda hacer. Su padre exhaló por la nariz. No era un sonido que le hubiera oído a menudo. Era el sonido de un hombre dejando algo que había estado cargando y descubriendo que era más pesado de lo que pensaba. La miró por un momento más, y en su expresión vio, bajo la ira y la estrategia, y los 22 años de arreglos, algo que era simplemente su padre mirándola, tratando de encontrar la versión de esto que pudiera aceptar. La finca del este está en mal estado, dijo. Ella parpadeó. El tejado, dijo. El tejado del ala este necesita reparaciones desde hace 2 años. Lo he estado posponiendo. Hizo una pausa. Enviaré hombres. No era una disculpa. No era una bendición. Era un hombre que gestionaba cosas, ofreciéndose a gestionar algo, que era lo más cerca que sabía llegar. Gracias, dijo ella. Se quedó 1 hora. Bebió té en el vestíbulo con la incomodidad específica de un hombre en un lugar que no había elegido, e hizo preguntas prácticas sobre la finca del este. Y no volvió a preguntar sobre la ceremonia, ni el acuerdo, ni Cale. Se fue con sus 2 hombres, y los caballos, y el sonido de un propósito, moviéndose hacia el sur. Ella se quedó en el vestíbulo, después de que la puerta se cerró, y soltó un suspiro. Cale estaba a su lado. ¿Estás bien? Dijo. Ella consideró. Sí, dijo. Y luego, porque era verdad, más de lo que esperaba. Él la miró con esos ojos oscuros y quietos, y ella le devolvió la mirada. Y el fuego estaba cálido en el hogar, y el vestíbulo estaba en silencio. Enviará a los hombres para el tejado, dijo ella. Sí, dijo Cale. Lo hará. ¿Sabías que lo haría? Sabía, dijo él, que te quiere. Lo demuestra mal, pero lo hace. Ella asimiló esto. La gracia específica de alguien que ofrece una interpretación generosa, de alguien que no lo había puesto fácil. Gracias, dijo. Por todo, quiso decir. Él simplemente asintió, que era su manera. Se fue a la finca del este 2 días después. Él arregló el caballo, las provisiones, 2 de sus propios hombres para que cabalgaran con ella. Una carta de presentación para el administrador del pueblo de los confines del este que ella no había pedido, y que leyó en privado y descubrió que era un respaldo detallado y específico que, entendió de inmediato, abriría todas las puertas prácticas en la región. Estaba en el patio en la mañana de invierno, con el caballo ensillado y los hombres esperando. Widora habiendo metido comida en las alforjas con la eficiencia de alguien que no aceptaba nada del mundo, pero lo hacía todo por él. Cale estaba junto a la puerta. Ella caminó hacia él. «La carta», dijo. «Sí», dijo él. «No tenías que escribirla». «No», dijo él. «Será útil». «Lo sé», dijo él. Ella lo miró. Él le devolvió la mirada. La mañana era fría y clara. La nieve de la tormenta se había asentado en el blanco sólido del invierno establecido. El cielo sobre los pinos, pálido y alto. «No sé cuándo volveré por aquí», dijo ella. «Los confines del este limitan con mi territorio», dijo él. «El camino pasa por aquí». «Así es», asintió ella. «Así que pasarás por aquí», dijo él. «Cuando necesites viajar al norte». «Supongo que sí», dijo ella. «Y cuando haya asuntos en los confines del este, que conciernan a los territorios del norte». «Lo sabrá», dijo ella. «La disputa fronteriza». «Tú mismo lo dijiste. Han pasado 30 años». «Sí», dijo él. «Alguien debería resolverla». Ella lo miró fijamente. «Alguien con conocimiento de ambas regiones». «Sí», dijo él.
Alguien que haya leído las historias relevantes. Sí, dijo él. Recientemente, dijo ella. Algo se movió en su expresión. Lo más parecido que había visto en 6 días a algo que podría llamarse una sonrisa. No la cosa en sí, todavía no, pero el lugar de donde provenía. Recientemente, asintió él. Ella le tendió la mano. Él la miró por un momento. Luego la tomó. No el agarre funcional de alguien que la ayuda a subir a un caballo, sino el agarre de alguien que tiene algo que decir y lo está diciendo de esta manera porque las palabras aún no estaban disponibles. Su mano era grande y cálida, y sostuvo la de ella con la misma atención cuidadosa y absoluta que le daba a todo. Sintió algo moverse a través del contacto, no solo calor, algo más antiguo. El reconocimiento específico que ocurre entre lobos cuando algo fundamental se alinea. Había oído describirlo, nunca había esperado sentirlo. Ciertamente no esperaba sentirlo en un patio en el invierno del norte, con un hombre que conocía desde hacía 6 días. Sintió que él también lo sentía. Su agarre cambió casi imperceptiblemente. Un apretón involuntario, honesto. Ninguno de los dos dijo nada. Ella soltó su mano. Se giró y montó su caballo con la eficiencia de alguien que ha decidido algo y no va a montar una escena al respecto. «Buen camino», dijo él. «Y para ti», dijo ella. Salió por la puerta y cabalgó hacia el noreste, hacia los confines del este. Y no miró hacia atrás, no porque no quisiera, sino porque sabía que no lo necesitaba. Podía sentir la dirección de él como se siente la dirección de algo real, sin mirar, sin requerir confirmación. Cabalgó. El camino de invierno estaba duro y despejado bajo la nieve. Los caballos se movían bien. Los 2 hombres de la finca de Calais cabalgaban a una distancia respetuosa que sugería que entendían para qué estaban allí y para qué no. Los pinos a ambos lados del camino eran profundos y oscuros, y el cielo sobre ellos era del azul pálido y claro que viene después de la nieve. Honesto, frío y enorme. Pensó en 6 días. Había estado haciendo un cálculo durante 6 meses sobre una ceremonia de unión, y había abandonado el cálculo por instinto, y había cabalgado hacia el norte en una tormenta de nieve. Y había pasado 6 días en una casa de piedra en los territorios del norte, leyendo historias de fronteras, y discutiendo sobre tratados de manadas, y sentándose junto a fuegos, y se estaba alejando de ello en la clara mañana de invierno. Y intentó nombrar el sentimiento, más ligera. Pensó, como si algo que había estado dispuesto a su alrededor durante tanto tiempo que había dejado de notar su peso, hubiera sido silenciosamente, durante 6 días, eliminado. Pensó en la finca del este y el tejado que necesitaba reparación, y en el administrador del pueblo que recibiría una carta de Cale Dravath y abriría todas las puertas. Pensó en 30 años de disputas fronterizas y 2 conjuntos de historias relevantes entre un conjunto de territorios limítrofes. Pensó en caminos que pasaban por ciertos lugares cuando viajabas al norte. Pensó en su mano sosteniendo la de ella en el patio. Pensó en las cosas que había sentido moverse a través del contacto, ciertas y completamente fuera de la categoría de cualquier cosa que pudiera ser arreglada. Cabalgó hacia el este. Detrás de ella, en una finca de piedra en el territorio del norte, pensó en un hombre de pie en una puerta en la mañana de invierno. Mirando el camino después de que ella se hubiera ido, con la expresión que había aprendido en 6 días a leer más allá de los bordes. Creyó saber lo que contenía esa expresión. Creyó saber cómo se vería, con el tiempo, cuando dejara de sostenerla con tanto cuidado. Cabalgó hacia el este y sintió por primera vez en 22 años la sensación específica de moverse hacia algo en lugar de alejarse de ello. La primavera llegó tarde a los confines del este. La nieve se mantuvo durante lo que deberían haber sido las semanas más cálidas, permaneciendo en las sombras de los viejos muros de la finca, retirándose lentamente y sin compromiso, como si no hubiera decidido del todo irse. Sara descubrió que no le importaba. Había crecido en el sur, donde el invierno era breve y la primavera llegaba con la alegre fiabilidad de una obligación social. Este invierno, largo, decidido, intransigente, le sentaba mejor de lo que esperaba. La finca estaba en el estado que su padre había descrito. El tejado del ala este, específicamente,
Era un problema significativo. Pero los problemas eran todos del tipo honesto y solucionable. Cosas que habían sido descuidadas en lugar de destruidas. Cosas que respondían a la atención. A ella se le daba bien prestar atención. Trabajó metódicamente durante las primeras semanas. Los techadores llegaron de las posesiones de su padre, buenos trabajadores, como había prometido. Hacían lo que ella pedía sin requerir que justificara el pedirlo. La administradora del pueblo local, una mujer práctica llamada Hall, la recibió con la eficiencia específica de alguien que había leído una carta de presentación y había decidido, basándose en ella, tomarla en serio. Esta eficiencia abrió todas las puertas prácticas, precisamente como Keile había anticipado. Sarah archivó esto con la tranquila satisfacción de alguien cuya comprensión de una situación había sido confirmada. No pensaba en él constantemente, pensaba en él con regularidad, lo cual era diferente. La diferencia específica entre constante y regular era la diferencia entre una cosa que ocupa tu mente y una cosa que ha encontrado un lugar en ella. Él había encontrado un lugar en ella. No estaba luchando contra esto. Había decidido en algún lugar del camino de invierno entre su finca y la de ella que luchar contra las cosas que habían encontrado su lugar en ti era el uso menos eficiente del tiempo de una persona. Le escribió una carta. Era una carta práctica sobre la disputa fronteriza, sobre un documento específico que había encontrado en los registros de la finca que era anterior a la disputa por 30 años, y parecía contener los términos originales del acuerdo de límites antes de que todo se volviera disputado. Lo describió con precisión. Le preguntó si había visto documentación equivalente del lado norte. No dijo nada que no fuera práctico. La envió. Su respuesta llegó en 8 días, lo que calculó que significaba que la había escrito al día siguiente de recibir la suya. La respuesta también era práctica. Tenía un documento correspondiente, dijo, de los registros territoriales del norte. Los dos documentos juntos constituían el acuerdo original. Traería su copia cuando el camino fuera transitable. No dijo nada que no fuera práctico. La leyó 2 veces. El camino se volvió transitable en la 4ª semana de lo que técnicamente era primavera. Lo supo porque Hall lo mencionó de pasada durante su reunión semanal y ella no reaccionó visiblemente, lo cual le agradó notar. Él llegó un miércoles. Ella estaba en el ala este. El tejado estaba completo. Las habitaciones se estaban despejando. El trabajo de hacer el espacio utilizable estaba en marcha cuando Dora apareció en la puerta. No la Dora de la finca, sino Dora de su finca, a quien no esperaba, y quien comunicó con su presencia que él había traído su propia casa al norte, lo que no era una visita corta. Compuso su expresión y bajó. Él estaba en el vestíbulo, más grande de lo que lo recordaba, lo cual era información en sí misma, que su memoria lo había reducido ligeramente, de la forma en que la memoria tiende a hacer las cosas más pequeñas y manejables. No era más pequeño, era exactamente él mismo. Él la miró, ella lo miró. El tejado, dijo él mirando la entrada del ala este detrás de ella. Terminado, dijo ella. La administradora. Útil, dijo ella. La carta estaba bien escrita. Algo se movió en su expresión. ¿Trajiste el documento?, dijo ella. Sí. Tenía un estuche de cuero. Notó. Oficial. Del tipo que lleva registros originales. Entra, dijo ella. La biblioteca es funcional. Pasaron la mañana con los 2 documentos uno al lado del otro en la mesa de la biblioteca, el que ella había encontrado y el que él había traído. Ambos antiguos, ambos de antes de que la discusión se hubiera calcificado en un problema de 30 años. Entre ellos, los 2 documentos contaban una historia que era clara y completa, y totalmente en desacuerdo con la disputa actual. Alguien cambió la interpretación, dijo ella al cabo de 1 hora. En el lado norte, dijo él. Hace 40 años. Intencionadamente, creo. ¿Tienes los registros para probarlo? Algunos, dijo. Combinados con estos, indicó los documentos. Sí. Ella asintió lentamente. Esto pone fin a la disputa. Si se presenta correctamente, dijo él. Puedo ayudar con eso, dijo ella. Conozco las casas del este. Yo conozco las del norte, dijo él.
Se miraron a través de la mesa de la biblioteca con los dos viejos documentos entre ellos, y la luz de la primavera entrando por la ventana, y la finca silenciosa a su alrededor. «Llevará tiempo», dijo ella. «Sí», dijo él. «Múltiples reuniones, de ida y vuelta entre los territorios». «Sí», dijo él. «Necesitarías estar aquí», dijo ella. «Y yo necesitaría estar allí». «Sí», dijo él. Ella lo miró fijamente. Él le devolvió la mirada fijamente. «Eso es una cantidad significativa de tiempo», dijo ella. «Lo es», asintió él, en compañía del otro. «Sí», dijo él. Y algo en la forma en que lo dijo, tranquilo, seguro, no fingiendo certeza, sino simplemente teniéndola, hizo que la biblioteca se sintiera más pequeña y cálida. «De acuerdo», dijo ella. «De acuerdo», dijo él. Volvieron a los documentos. Ella tomó notas. Él identificó el pasaje específico que había sido reinterpretado. Trabajaron hasta que la luz de la tarde cambió en la ventana, y Dora apareció en la puerta con la expresión de alguien que había decidido que el trabajo había terminado por hoy, estuviera el trabajo de acuerdo o no. Sara se recostó y miró las notas esparcidas por la mesa, y pensó, esto es lo que quería. No la disputa fronteriza específicamente, sino lo que había debajo, el uso de su mente, el problema genuino, la otra persona al otro lado de la mesa que rebatía y reconsideraba y no requería que ella fuera más pequeña. Lo miró. Él estaba leyendo algo, su atención completamente en la página. La cualidad específica de alguien completamente absorto. Observó la línea de su mandíbula, la cicatriz, la forma en que su expresión se movía muy ligeramente cuando algo en el documento le interesaba. Él levantó la vista y la encontró observándolo. Ella no apartó la mirada. Él le sostuvo la mirada. «La cena», dijo Dora desde la puerta con la autoridad de alguien que no estaba formulando esto como una pregunta. El verano llegó a los confines del este de golpe, como sucede después de un largo invierno, de repente y por completo. Como si hubiera estado esperando en algún lugar cercano, con una decisión tomada, y finalmente hubiera decidido que era el momento adecuado. La resolución de la disputa fronteriza estaba, a mediados de verano, casi completa. Había llevado más tiempo de lo que ninguno de los dos había previsto. No porque la documentación fuera insuficiente, sino porque 30 años de disputa habían producido 30 años de posiciones arraigadas, y 30 años de personas que habían construido sus acuerdos actuales en torno a la suposición de que la disputa continuaría. Resolverlo requería no solo los documentos, sino la paciencia de dos personas que entendían cómo hablar con las casas involucradas, y la combinación específica de su conocimiento de las familias del este y su conocimiento de las del norte resultó, exactamente lo que el problema requería. Habían pasado el verano moviéndose entre los dos territorios. Ella se había quedado en su finca 2 veces, él se había quedado en la de ella 3 veces. Dora aparentemente había decidido considerar ambas fincas como su dominio y las gestionaba a ambas con la misma calma autoridad. Lo que a Sara le pareció tanto divertido como profundamente tranquilizador. El trabajo práctico había sido genuino. No se había equivocado en eso. La disputa fronteriza era real y la resolución era real. Y los documentos habían hecho lo que ella había dicho que harían. No había fabricado esto. Pero tampoco era ingenua sobre lo que más había estado sucediendo junto con el trabajo. Por las noches, después de que los documentos se guardaban y las reuniones concluían. Por las mañanas, con el té, cuando ninguno de los dos había terminado de despertarse del todo. Sabía lo que estaba pasando. Creía que él también lo sabía. Ninguno de los dos lo había nombrado. Estaba en el jardín, en la parte trasera de la finca, en una cálida tarde de finales de verano. La última luz se volvía ámbar en el oeste cuando él la encontró. Estaba sentada en el bajo muro de piedra que bordeaba el huerto, sin hacer nada en particular, solo sentada con la tarde, que era el tipo de cosa que había aprendido, lentamente, a permitirse. Él vino y se sentó a su lado en el muro, no frente a ella, no a una distancia práctica, a su lado, cerca. La proximidad específica de alguien que ha tomado una decisión sobre la distancia. Se sentaron sin hablar por un momento.
El acuerdo de Fenwick está firmado, dijo él. Lo sé, dijo ella. Holt me avisó esta mañana. Ese es el último. Sí, dijo ella. La disputa fronteriza estaba, desde esa mañana, resuelta. 30 años de discusión zanjados. Fue un buen trabajo, y estaba genuinamente orgullosa de ello. Y también era consciente de que su finalización significaba que la razón práctica para el ir y venir entre los territorios ya no existía. «¿Qué pasa ahora?», dijo ella. Él guardó silencio. Ella lo miró. Él estaba mirando el jardín, la luz ámbar sobre las verduras y la vieja piedra del muro del fondo. Y su expresión tenía la cualidad que ella había aprendido a leer más allá de los bordes. La cualidad cuidadosa y contenida de alguien que tiene algo que decir y está decidiendo si el momento es el adecuado. «He estado pensando», dijo, «en el hecho de que he leído 3 libros sobre los confines del este y los he anotado todos». Ella lo miró. «Y que conozco el camino entre nuestros territorios mejor que la mayoría de los caminos en mi propio territorio», dijo. «Porque lo he recorrido repetidamente». «Por trabajo», dijo ella. «Sí», dijo él, «por trabajo». Ella mantuvo su expresión firme. «He estado pensando», dijo, «que el trabajo ha terminado». Hizo una pausa, y no quiero dejar de recorrer el camino. El jardín estaba muy quieto. La luz ámbar se iba lentamente. El cielo sobre el muro pasaba del dorado al primer azul tenue del anochecer. «Cale», dijo ella. «Sí», dijo él. «Dilo», dijo ella. «No le des rodeos». Él la miró, luego se giró completamente para mirarla. Esos ojos oscuros de bosque invernal que había aprendido a leer, que había estado leyendo durante meses, y que la miraban ahora con algo que había visto crecer desde un patio en invierno y una mano sostenida en una puerta. «No quiero estar sin ti», dijo. «En ningún sentido práctico o no práctico de eso. Soy consciente de que esto es». Hizo una pausa. «No lo que planeé, no lo que ninguno de los dos planeó». «Ambos salimos de la misma ceremonia», dijo ella. «Sí», dijo él. «Ninguno de los dos estaba planeando nada». «No», dijo él. «Y sin embargo», dijo ella. «Y sin embargo», asintió él. La tarde era cálida a su alrededor. Podía oler las hierbas del huerto y la tierra, y el olor verde específico del verano en el borde de su plenitud. «No soy», dijo ella con cuidado, «alguien que hace las cosas porque están arregladas, como sabes». «Lo sé», dijo él. «Así que si digo que sí a algo», dijo ella, «será porque lo digo en serio. No porque sea práctico, y no porque el momento sea conveniente, y no porque alguien haya decidido por mí». «Lo sé», dijo él. «Quiero decir que sí», dijo ella. Él la miró. «Quiero decir que sí», dijo ella de nuevo, más simplemente. «A todo. A no estar sin ti, a la versión no práctica, y a la versión práctica, y a lo que sea que venga entre ellas». La última luz ámbar se movió por el muro del jardín. Él se acercó y le tomó la mano. No el agarre del patio, no el agarre funcional, el agarre específico y deliberado de alguien que ha dejado de tener cuidado con lo que muestra. Lo sintió de nuevo, lo que había sentido en el patio de invierno, más antiguo y profundo que una decisión. El reconocimiento que corre a través de los lobos cuando algo real se alinea. Lo había sentido entonces, y lo sentía ahora, y esta vez ninguno de los dos soltó. «Habrá complicaciones», dijo él. «Siempre hay complicaciones», dijo ella. «Se me da bien calcularlas». «Lo eres», dijo él. «Tú también», dijo ella. «Entre los dos», dijo él. «Deberíamos arreglárnoslas». Ella lo miró. Él la miró. El jardín estaba cálido, y la tarde se iba suavemente. Y en algún lugar de la casa, Dora hacía ruidos que sugerían que la cena era su preocupación actual. Y el mundo fuera del muro de la finca continuaba su enorme e indiferente operación. Dentro del muro, sentados en el borde de piedra de un huerto en los confines del este, algo que se había estado construyendo desde un pasillo frío y un giro equivocado y una tormenta de nieve, se asentó en su forma final y decidida. Ella sonrió, y Cale Draveth, el alfa más peligroso de los territorios del norte, que no había sonreído en más tiempo del que nadie había llevado la cuenta, le devolvió la sonrisa. El anuncio se hizo en otoño, no en un salón de ceremonias, no con palabras antiguas leídas de un pergamino.
No con 300 personas dispuestas por casa y precedencia, observando para ver qué se decidiría. Se hizo en una reunión conjunta de los representantes de las manadas del este y del norte. Una reunión de trabajo convocada para formalizar la resolución fronteriza que habían pasado el verano logrando. Y lo hicieron los dos, de pie, uno al lado del otro, a la cabeza de una mesa que contenía mapas y documentos, y 30 años de disputa finalmente resuelta. No fue una declaración de alianza, fue una declaración de elección. Sara había escrito las palabras ella misma. Se las había mostrado a Cale, y él las había leído y cambiado una frase. Y ella había estado de acuerdo con el cambio, y habían dejado todo lo demás como ella lo había escrito. Esta era, pensó, la descripción precisa de cómo trabajaban. Las leyó en voz alta. La sala estuvo en silencio mientras hablaba. Los representantes de las manadas de ambos lados habían venido preparados para la formalización del acuerdo fronterizo, y no habían estado preparados para el anuncio adicional, y ella observó sus rostros mientras hablaba. La recalibración ocurriendo en tiempo real. El proceso específico de personas que habían construido sus entendimientos en torno a ciertas suposiciones, ahora revisando. Algunos rostros mostraban sorpresa. Algunos mostraban la cuidadosa neutralidad de personas que se reservaban el juicio. Dos rostros, Lord Fenwick del Norte y Hall del Pueblo, mostraban algo que parecía claramente satisfacción, lo cual ella notó y apreció. El representante de su padre estaba en la sala. Había enviado a un hombre que conocía, alguien de alto rango, alguien a quien respetaba. Escuchó el anuncio sin expresión y escribió algo en sus notas. Y ella pensó, mi padre recibirá esto y se sentará con ello y enviará hombres para algo que necesite arreglo. Esto era lo más cerca que él llegaba. Ella lo había aceptado. Después de la reunión, en el pasillo, el representante del norte, que había estado más inseguro durante el anuncio, se les acercó. Era un hombre cuidadoso. Lo había aprendido durante el verano por el ir y venir de las negociaciones. Elegía sus palabras con precisión, y su incertidumbre no era hostilidad, sino la honesta incertidumbre de un hombre que no había tenido tiempo de recalibrar. El acuerdo, dijo, entre las casas. No hay acuerdo, dijo Cale. Su voz era uniforme. Hay una decisión tomada por dos personas sin acuerdo. El hombre miró entre ellos. La resolución fronteriza se mantendrá independientemente, dijo Sara. La documentación es válida. Los acuerdos están firmados. No dependen de esto. Lo sé, dijo el hombre. Y luego, con cuidado, pregunto porque las casas del norte querrán saber que Dravath hizo una pausa, buscando la palabra correcta. Que estoy asentado, dijo Cale. Sí, dijo el hombre. Estoy asentado, dijo Cale. Simple, completamente. El hombre asintió. Miró a Sara y asintió de nuevo. Y ella creyó entender lo que significaba el asentimiento. Significaba que había hecho su recalibración y se había decantado por la aceptación, que era la versión honesta y útil de la aceptación, la que funcionaba. Se fue. Se quedaron en el pasillo después de la reunión, en el silencio que sigue a un largo día de trabajo formal. Y ella pensó en la primavera y el verano, y los documentos en la mesa de la biblioteca, y el camino entre dos territorios recorrido tantas veces que se había vuelto familiar. Pensó en un salón de ceremonias en invierno, y un giro equivocado en un pasillo de piedra, y una tormenta de nieve, y un caballo. Pensó en la forma específica y sin prisas en que suceden las cosas reales, no con ceremonia y anuncio, sino con documentos y mesas de cocina, y discusiones sobre disputas fronterizas, y manos sostenidas en patios de invierno. «Salió bien», dijo ella. «Sí», dijo él. «Fenwick requerirá una reunión de seguimiento el próximo mes», dijo. «Vendré al este». «Yo iré al norte en diciembre», dijo ella. «El camino es mejor antes de las grandes nevadas». «Sí», dijo él. Salieron del edificio a la tarde de otoño, fresca, con el olor específico del año cambiando. Hojas y aire frío, y la primera sugerencia de lo que venía. El cielo sobre los confines del este era enorme y claro. Las estrellas comenzaban a aparecer en el este. Se quedó en la tarde y respiró hondo.
y pensó en 22 años de arreglos, y en la mañana específica en que se había parado al fondo de un salón de ceremonias. Y había visto a un hombre entrar, y había sentido, antes de que su mente terminara la frase, que se iba. Pensó en el hecho de que no había sabido, corriendo por ese pasillo, hacia qué corría. Lo había descubierto. Miró a Cale a su lado. Él estaba mirando el cielo con la expresión que había aprendido durante un año. La abierta, la no controlada. La que aparecía cuando el trabajo del día había terminado, y él era simplemente él mismo. Era su expresión favorita de él, no porque fuera la más cálida, sino porque era la más verdadera. ¿En qué estás pensando?, dijo ella. Él la miró. En el camino, dijo. Al norte. Es un buen camino, dijo ella. Lo es, asintió él. Mejor que cuando lo recorrí por primera vez. Ella pensó en la primera vez. La oscuridad del invierno, la nieve, el único caballo. Ninguno de los dos sabiendo en qué estaban metidos, ni a dónde iba. Me alegro de haberlo tomado, dijo ella. Él la miró con esos ojos oscuros y quietos, que ahora podía leer completamente. Que contenían todo sin representar nada. Yo también, dijo él. La tarde de otoño se asentó a su alrededor. Los confines del este estaban en silencio. En algún lugar detrás de ellos, la casa de reuniones se estaba vaciando. Los representantes del norte y del este, encontrando sus caballos y sus caminos a casa. En algún lugar al norte, una finca de piedra tenía fuegos encendidos, y Dora gestionando ambos hogares con su completa autoridad no solicitada. Había huido de una ceremonia de unión en invierno, y había ido directamente a los brazos del alfa más peligroso de los territorios del norte. No lo había planeado. No lo había arreglado. Simplemente había tomado un giro equivocado en un pasillo de piedra, y luego otro y otro. Y había terminado con una precisión absoluta, exactamente donde se suponía que debía estar. Miró hacia el cielo de otoño sobre los confines del este, enorme y claro y lleno de estrellas. Pensó, no hay cálculo para esto. Pensó, no necesito uno. Gracias por escuchar. Espero que les haya encantado la historia de Sarah y Cale. ¿Creen que Sarah hizo bien en abandonar la ceremonia o debería haberse quedado y afrontarla? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones. Nos vemos pronto con otra historia. Con mucho cariño.